Los sefaradim y el sionismo. La historia nos enseña que los sefaradim hicieron su salida a la tierra prometida siglos antes de la creación de la ideología sionista. El sionismo fue creado, como se sabe, por Theodor Herzl y un puñado de intelectuales judíos europeos a la fin del siglo XIX, los cuales pretendieron que los primeros Olim eran los judíos ashkenazim de la Europa del Este. Idea que no parece justa del todo. El sionismo sefaradí empezó mucho más antes del sionismo propio. Vino el tiempo que el sefaradismo haga una rectificación en la historia del sionismo. Por esto me refiero a los libros escritos a este sujeto por Abraham Mendola de Sola y de Ashri Pérez, los cuales dan a entender claramente que los judíos sefaradíes ladinohablantes se establecieron en la Palestina desde el exilio ibérico y más después durante el Imperio Otomano. Sobre el encorajamiento de Donna Gracia Nassy, que reconstruyó la ciudad de Tiberiad, el establecimiento en cantidad de los sefaradim en la Palestina otomana hasta el programa proto-sionista que había presentado el rabí Yehuda Alkalay, prueba que el sionismo no fue inventado en el siglo XIX porque ir a vivir en Tierra Santa hacía parte entera y constante de la existencia judía sefaradí, que su voto a través de los siglos fue siempre de tornar a la tierra de sus antepasados. Además, Nachmanides y más tarde Yehuda Halevi había con insistencia demandado a los sefaradim de venir a establecerse en Palestina como lo había ordenado la señora Nassy, cosa que fue en partida realizada. Sobre Pérez, el judío sefaradí siempre refusó de hacer la diferencia entre la oración y el deseo práctico de establecerse en Sion. Por esto siempre tuvo la voluntad de ir a vivir en las tierras de sus abuelos. Sion no fue y no es una aspiración litúrgica, mas al contrario una responsabilidad viva en el pensamiento de cada miembro de esta comunidad. Esta tradición se ve claramente en personas célebres tal Sir Moses Montefiore, el cual fue un verdadero sionista antes mismo que el verbo sionismo fue inventado, el cual fue la persona que supo tratar con brío con las autoridades de Jerusalén y que rehusó a trasladar la creencia religiosa en realidad en ayudando a los judíos a establecerse en Sion, en fraguando moradas para ellos y para los futuros Olim. El efecto amontonado es bastante fuerte. Basta de ver que los intelectuales judíos europeos del siglo XIX, empezando a topar soluciones al antisemitismo socioeconómico, crearon intelectualmente las fundaciones del sionismo, por lo más empapados de las ideas de los filósofos y pensadores sefaradíes. En efecto, Pérez clarifica en demostrando que el rabí Alkalay estableció la aplicación práctica de su religiosidad en la aliyá de los sefaradim, creó una importante influencia sobre el nono de Herzl, el cual por seguro lo influenció a que la idea de la creación de un Estado judío era la única solución contra el antisemitismo. Además, Rabbi Aharon Mendola de Sola, en su libro da a entender que antes Herzl y antes los congresos de Basel y mucho más antes que el movimiento sionista político sea un movimiento moderno, existía una tradición sefaradí con raíces profundas que combinaba creencia, pragmatismo y una conciencia nacional. Esta tradición fue marcada
por la religión judía que creó una confianza sobre el de continuo histórico contra la idea de ver el exilio como final. El mejor ejemplo fue y es la Haggadah de Pesach. El sermón de Mendola de Sola no debe ser visto como simple o como una investigación académica. Él nos acuerda que la fundación intelectual del sionismo es muy ancha, profunda y diversa de lo que parece. Los sefaradíes, históricamente hablando, siempre tuvieron la confianza en el Todopoderoso que un día vendrá, ellos tornarán nación con su ayuda eterna, cosa que se realiza hoy en día.